cohete Alpha Centauro se lanzó en el año 1961. Fue el primer cohete argentino y marcó el comienzo de los estudios espaciales en el país. Es un ícono de la industria aeroespacial argentina. Un inoxidable. Lucio Mamana tiene 17 años y sueña con ser ingeniero. En sus tiempos libres, fabrica sus propios cohetes. Ahora vamos a ver la rampa de lanzamiento de la Pampa Chala. Con esta se tiró el Alpha Centauro. ¿Te acordás que te hablé del Alpha Centauro? Esta es la rampa. La Pampa Chala está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sobre esas piedras se atornilló la base de la rampa. Es un cohete realmente chico, pero alcanzaba 12 kilómetros de altura. Y tenía una carga útil de en la ojiva podía llevar 2,5 kilos de instrumento. Medidor de presión estática, presión dinámica, régimen de rolido, medidor de empuje, un acelerómetro para el empuje. Y todo eso había que leerlo después en los registros internos de la cabeza. ¿Y se no recuperó? Tenía transmisión de radio. Y se recuperó la cabeza, sí. Falló el paracaídas, pero la cabeza la encontramos. El ingeniero y comodoro Luis Cueto participó en el desarrollo de los primeros cohetes argentinos. Trabajó en el proyecto Alpha Centauro y en posteriores proyectos aeroespaciales. Antes de la década del 60, en Estados Unidos, en Europa, se hacían cosas muy interesantes en materia espacial. Indudablemente, todas esas noticias llegaban al país y aquí un grupo de profesionales se interesó en el tema y creó algunos organismos como la Sociedad Interplanetaria, la Escuela Astronáutica, con la cual mantenían correspondencia y se enteraban de las últimas novedades en materia espacial. En el año 1960, ya por enero, se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y se nombra presidente. Nuestro primer presidente fue el ingeniero Teófilo Tabanera, cuyo nombre lleva ahora el Centro Espacial de Falda del Carmen. En cualquiera de los talleres del instituto se entona un canto al trabajo. Obreros argentinos, dirigidos por técnicos argentinos, realizan el milagro de dotar a nuestra patria de alas íntegramente argentinas. En Córdoba existía la fábrica de aviones que tenía el viejo Instituto Aerotécnico. Todos los departamentos especializados que vos podés necesitar para hacer un avión estaban acá. Y también el equipamiento correspondiente. Entonces estábamos cerquita de poder hacer un cohete. Mi pasión es la aeronáutica, la mecánica, y hace como 3 años una vez vi una película llamada Cielo de Octubre, basada en la historia de un ingeniero actual de la NASA que a los 15 años, con un grupo de amigos en el medio de la carrera espacial de esa época, se le dio la idea de comenzar a realizar un cohete. Y ahí nomás me puse a investigar en internet cómo construir un cohete y me encontré con que había gente en Argentina que lo realizaba. Encontré la página de la ACEMA, que la ACEMA es la Asociación Argentina de Cohetería Experimental y Modelista. Y a su vez nosotros en Córdoba somos un grupo de 5 personas que tenemos como dentro de la ACEMA, nos llamamos Grupo Scioli, en honor al comodoro Aldo Scioli, que fue uno de los mentores, uno de los padres de la industria aeroespacial en Argentina. El comodoro Aldo Scioli creó el primer programa espacial aeronáutico argentino. En el año 1960, Aldo Scioli fue nombrado jefe del Departamento Vehículos Espaciales y Armamento. Allí daría impulso al programa espacial de la Fuerza Aérea. En 1961, con el apoyo de personal del Instituto Aerotécnico, desarrollaron el cohete Alpha Centauro. Comodoro Scioli, quien yo considero el padre de la cohetería, fue un hombre que veía 30 años adelante de nosotros y dijo: para poder desarrollar cohetes en el país con fines de estudio espacial, primero tenemos que trabajar en un proyecto concreto. Y luego, quemándonos un poquito los dedos con pólvora, vamos a saber cosas que por ahí no están escritas en los libros
y que la experiencia y el trabajo diario te lo va dando. Y así fue que nace el proyecto que se llamó Alfa Centauro. ¿Y por qué Alfa Centauro? Hoy porque elegíamos estrellas del hemisferio sur. Hicimos Alfa Centauro, Beta y Gamma, o sea, los tres prototipos. El cohete Apex A102 Alfa Centauro tenía una longitud total de 2.705 milímetros y un peso de 28 kilogramos. Estaba pintado a cuadrados blancos y negros y su tubo motor de acero medía 1.617 milímetros con un diámetro de 94 milímetros. La carga útil pesaba 3,3 kilogramos y consistía en un timer y un paracaídas de recuperación. La cápsula, hecha en aluminio, tenía una longitud de 1.088 milímetros y un diámetro de 101 milímetros. La estabilización era aerodinámica, dada por 4 aletas trapezoidales con un perfil de doble cuña y una envergadura de 500 milímetros. Carlos Cavallini es ingeniero aeronáutico. A fines de los años 50, ingresó a trabajar en el Instituto Aerotécnico de Córdoba. En el año 60 comenzamos el cálculo de trayectoria del cohete Alfa Centauro. Los cálculos de estos se hicieron en el Departamento de Aerodinámica del Instituto Aerotécnico. El ingeniero Truco fue el que me convocó a mí para que lo ayudara a hacer los cálculos. En esa época no teníamos la computadora como ahora. Estaban, por ejemplo, para hacer un cálculo de trayectoria del cohete 3 o 4 días. Calculábamos, era una regla que tenía 50 centímetros de largo, era muy precisa. Con eso se podían hacer multiplicaciones, divisiones, se calculaban logaritmos, es decir, todo lo que hacía falta para eso. Este es un programa que se llama Open Rocket, un programa gratuito que se puede descargar de internet, que nos permite diseñar el cohete de una forma más práctica y más cómoda que estar haciéndolo a mano de una forma lenta. ¿Qué es eso? ¿De ahí? ¿Qué? Esto es, es el punto más importante a tener en cuenta en el diseño de un cohete, que es la estabilidad. Se determina de acuerdo a estos dos puntos que ves acá. Este punto es el centro de gravedad y este punto es el centro de presión. El Alfa Centauro comienza su desarrollo a principios del año 61. Es un motor cohete sumamente simple, sencillo, con los medios que existían en ese momento. El propulsante era un propulsante tipo de artillería, de los usados para los cohetes de aviación, no había otra cosa. Tal chiquito era nuestro cohete que los cordobeses, que son muy amantes de poner bromas a las cosas, le llamaban la cañita voladora. El centro de gravedad es donde se centra el peso del cohete. En este caso, el centro de gravedad está en esta parte cuando tiene el motor colocado. Cuando tiene el motor colocado, está un poco más aquí. El centro de gravedad sería este punto en el que se equilibra el cohete. Y el centro de presión es donde se centran todas las fuerzas aerodinámicas del cohete, es decir, todo el viento que incide en el cohete, el punto donde se centra la fuerza de todo ese aire es el centro de presión. Y el centro de presión siempre debe estar detrás del centro de gravedad, ya que si no, el cohete se hace inestable. Un 2 de febrero, por la mañana, nos trasladamos hacia la Pampa de Achala. Ese lugar había sido elegido porque era un lugar bastante despoblado en ese momento. Se podía tirar contra el contrafuerte de los gigantes, o sea, para tratar de hacer el menor daño posible si hubiera algún problema. ¿Qué llevaba el cohete en su ojiva? La ojiva de plástico llevaba en su interior elementos de medición de lectura directa. Es decir, teníamos que grabar en alguna forma, en algún disco, en alguna forma, los parámetros que queríamos medir. ¿Qué parámetros eran esos? La presión estática, la presión dinámica, la aceleración durante todo el vuelo. Nosotros participamos solo en el cálculo previo del viento para poder prever alguna desvío del cohete, etcétera, de la trayectoria prevista.
En Pampa de Achala, bajo cielo cubierto, a 2.200 metros sobre el nivel del mar y baja temperatura ambiente, se ultiman los preparativos para lanzar el primer proyectil cohete espacial. El propulsante fue preparado en la fábrica militar de Villa María. Importante acontecimiento para la ciencia argentina es el lanzamiento de un cohete a 20.000 metros de altura y a una velocidad de 3.200 kilómetros por hora. Se hace el lanzamiento y el cohete sale perfectamente bien. Luego tuvimos un problema en altura que fue enredo del paracaídas y no pudimos tener el descenso como hubiéramos pensado. No obstante eso, se recuperó la cabeza, un poco maltrecha, pero pudimos leer en los registros algunos de los valores que nos habíamos propuesto obtener. Hacemos similitud con el fútbol, llamémosle la patada inicial para la conquista del espacio, digamos así. Ese fue el Alfa Centauro. No se había tirado ningún cohete en Latinoamérica y eran pocos los países que habían tirado cohetes en el mundo. Estados Unidos, Rusia, Francia, no muchos más. Argentina llegó a estar cuarto, quinto en el orden de trabajos en materia de investigación espacial. El Rafi 1 fue el primer cohete que realicé. El nombre de Rafi es en honor a mi hermano, que siempre es como, yo lo siento que es como mi aprendiz, él siempre está dispuesto a que yo le explique. El segundo es el Rafi 2, ya que yo creo que es una serie de los cohetes Rafi, ya que todos tienen algo en común. No son cohetes totalmente diferentes, sino que el Rafi 2, la función era mejorar, a hacer un cohete más aerodinámico, que vuele más alto, que vuele mejor que el Rafi 1. Y en el Rafi 3 la idea es que sea un cohete muy liviano y muy aerodinámico como el Rafi 2, pero que el centro de presión esté más cerca del centro de gravedad, de tal forma que el cohete en días ventosos no vuele también bastante bien. La Pampa Achala tenía un rango bastante limitado de tiro, porque estaba Carlos Paz muy cerca, la ciudad de Córdoba cerca, y a medida que nosotros fuéramos creciendo con cohetes más potentes y máximas alturas, la dispersión podía afectar a algunos de estos lugares sumamente poblados. Había que irse de la Pampa Achala. Se encontró a 300 kilómetros al noreste de Córdoba, noroeste, un lugar Chamical. Chamical había sido un centro de tiro y bombardeo que usaba la Fuerza Aérea, pero era muy interesante porque tenía una zona donde vivir, un aeródromo, una pista, un área de tiro y por delante un espacio libre hasta las Salinas Grandes, que son verdaderos desiertos de sal, muy limpitos, muy blancos, en los cuales uno puede recuperar fácilmente las cargas útiles que descienden en paracaídas. La base de Chamical se inaugura a principios de 1962. ¿Con qué? Con el lanzamiento de un viejo Alfa Centauro y un Beta Centauro. Chamical fue la primera base de lanzamiento del hemisferio sur. Antes que existiera la base australiana o la brasilera, ya estaba Chamical. Además de la serie de los Alfa Centauro, se desarrollaron una decena de cohetes más. El Gamma Centauro fue lanzado en 1964 y permitió estudiar las condiciones de la radiación Röntgen y meteorología de la atmósfera en la Antártida. Los proyectos BIO se lanzaron entre 1965 y 1966 con el objetivo de enviar animales al espacio en cohetes telemetrados. El caso más emblemático fue el del Mono Juan. Luego siguieron los cohetes Canopus, Rigel, Castor y Tauro. Estos fueron de mayor tamaño y presentaban mejoras en su diseño, potencia y velocidad. Por último, el Cóndor, un proyecto militar que fue abortado en la década de los 90 por presiones políticas de los Estados Unidos.
Esta sección que está acá es una sección muy importante, porque esta parte es la sección porta paracaídas. El paracaídas lo que hace es abrirse cuando el cohete lleva a su máxima altura y hace que el cohete baje a una velocidad segura de 3 metros por segundo y no se rompe contra el suelo. A mucha velocidad el viento lo abre solo, en 2 segundos. Se abre bien, hasta arriba. Está buenísimo. ¿Ves? Son 8 gajos hechos con bolsa de la basura, una bolsa verde y una bolsa negra. Luego de haber hecho cálculos para un determinado tamaño y una forma determinada. El Instituto Civil de Tecnología Espacial es una entidad integrada por jóvenes entusiastas apasionados por un quehacer definitorio de nuestro tiempo. Pero no solo es el impulso juvenil, sino un sólido respaldo de conocimientos lo que les permite encarar el proyecto Bio E6, cuya primera etapa los ubica en la esfera del lanzamiento de carga biológica. Con el cohete Canopus se hizo el lanzamiento de un pequeño animal de 1,5 kilos, un monito de 1,5 kilos de peso, dentro de una cápsula y se lo recuperó vivo en perfectas condiciones, grabando todos los parámetros físicos del animal durante el vuelo. El viento viene de allá, así que... sí, acá va a estar bien. ¿Está dura la tierra? Sí. Hace mucho no llueve. La investigación sigue, pero hay componentes políticos que a veces sacan la línea de acción de aquellos pioneros románticos que empezaron pensando en la galaxia. Un cohete es como un palo de amasar. Puede servir para hacer comida o puede ser un arma para romperte la cabeza. En el gobierno del presidente Menem, más o menos para que te ubiques en la fecha, se detuvieron los ensayos. Es decir, se prohibió a la Argentina hacer cohetes a propulsante sólido, porque nosotros habíamos hecho un misil. El objetivo nuestro nunca fue hacer un misil, sino hacer cohetes de investigación. Pero indudablemente el palo de amasar se podía usar para otra cosa. Vale, yo conecto parte de adelante. Conecta este vos y dame este otro. Vos conectes. Bueno, fíjate si están los 12 voltios. Prueba de continuidad. Sí, está. Le voy poniendo el motor. Dale. Espero que funcione bien, ¿no? No se use un cato. Espero que vuele, porque si no, se llega a explotar el motor. Este ya está prendido y filmando. Le sacamos Este el se lo plástico. sacamos así, pesa menos. Finalmente, la planta de Falda del Carmen se desmanteló definitivamente en el año 91. Si vos pensás que el Alfa Centauro se largó en el 61, yo empecé ahí, después de 30 años, tirar todo por la borda, fue malo. Sobre todo cuando Cavallo dijo
que no tenía que quedar piedra sobre piedra en Falda del Carmen. Y fue terrible porque para nosotros, para muchos de nosotros se cortó la carrera en ese momento. Por lo menos lo sentimos así. Pongo la escalera a este lado. Dale, ubica la escalera. Pongo el lubricante. Poner el aceite a la rampa. Ahora conectamos el ignitor. Vamos a poner un poco de cinta. Hay un intento de retomar de nuevo el camino que se abandonó en aquella época. Ya la comisión, la NIE no existe más, pero está la NAE, la CONAE, que es la Comisión de Actividades Espaciales, que es la pequeña NACITA argentina, digamos, que va a seguir indudablemente trabajando y desarrollando nuevos sistemas. Eso hay que seguirlo. Ya no será acá dentro de los laboratorios de la fábrica, sino será con el apoyo de la industria privada, pero no me cabe duda que se van a seguir haciendo cosas hasta lograr poner en órbita un satélite con un lanzador argentino. De hace poco, con cohetes extranjeros, se han puesto en órbita satélites argentinos para estudios de todo tipo, hasta estudios del mar. O sea que son sumamente útiles los satélites de comunicaciones, los satélites fotográficos, los que te permiten determinar recursos naturales, estado de contaminación de los ríos. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Tous les paramètres à bord sont normaux. Fin de la manœuvre de basculement. El año que viene yo ya termino el secundario y lo que quiero hacer es quiero ser ingeniero aeronáutico. Mi sueño máximo sería poder colaborar en la industria aeroespacial o aeronáutica en Argentina. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a lanzar el cohete. 5, 4, 3, 2, 1, ignición. El cohete Alfa Centauro fue el primer paso de la Argentina hacia el espacio. Por eso es un ícono de nuestra industria aeroespacial. Es inoxidable,